polémico antes de empezar mi plática de Word. A continuación les voy a dejar unos consejos que por ahí me inspiraron hace unas semanas unos compañeros sobre el desarrollo. No quiero causar polémica aquí, pero cuando somos programadores.net, de esos buenos que hemos venido evolucionando desde la versión 1.0 o 1.1 del .net, todo el mundo es .net para nosotros, incluso SharePoint. Entonces empezamos a usar SharePoint desde una óptica de .net, que está bien, no estoy diciendo que dejemos de hacer .net, simplemente estoy diciendo de pensemos, fíjense el término, de SharePoint Way, o sea, pensemos de la manera SharePoint, ¿sí? Entonces el título de estos puntos aquí se llama ¿Cómo hacer que programadores SharePoint dejen de pensar como programadores.net? No estoy diciendo que dejen de ser .net, ¿ok? Estoy diciendo simplemente que piensen de la forma correcta desde la perspectiva SharePoint. Y ahí les damos unos consejos. Las listas de SharePoint no son tablas de SQL, ¿ok? No hay integridad referencial. Si borras un elemento aquí, no se va a eliminar en el padre. Por favor, tengan en consideración que la lista SharePoint no voy a grabar el ID de otra lista y el ID de otra lista y luego voy a obtener información programáticamente para obtener las descripciones. No, ¿ok? Entonces consideren eso. También, las listas de SharePoint tienen un tamaño, ¿ok? Específicamente cuando una lista de SharePoint, una vista de la lista de SharePoint llega a 2000 elementos, el SharePoint empieza a sentir frío, ¿ok? Entonces, las tablas de SQL no sienten frío cuando llegan a millones de datos. En SharePoint sí. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Si alguien quiere discutir o compartir alguno de estos puntos, bienvenida a la plática. Número 2. Esto ya no es de SharePoint. No te inventes problemas que demuestran tu superioridad ingenieril. Está bien, ¿ok? No digo que no. Simplemente digo que convenzas, pues. No nada más digas, no, estaría mejor hacerle así, complicarme la vida, pero yo soy bien fregón, ¿no? Sino más bien dicho, yo creo que si lo hacemos así, vamos a poder lograr X, Y, Z. A lo mejor voy a invertir un poco más, pero el cliente va a tener más alternativas para que evolucione la aplicación. Así le creo yo. Así como lo digo, yo sí le creo, ¿no? Hace poquito le decía a un compañero, te quiero creer, convénceme por favor. A veces uno reacciona porque se siente muy bien con sus habilidades técnicas. Uno reacciona y dice, no sirve eso, porque yo soy más fregón, ¿no? Sí, es válido, también puede suceder. Lo único que digo aquí es, puede ser el más fregón, pero con el SharePoint Way en mente. O sea, si vas a hacer ingeniería, úsalo con el contexto SharePoint, no con el contexto .NET. Porque luego terminamos haciendo cosas que ya existen en SharePoint. Piensa en el usuario y en su experiencia, ¿ok? De por sí, el usuario lo único que sabe usar es Word, PowerPoint, a lo mucho Excel. Y de repente le damos un flamante SharePoint, ¿no? Con un side action por aquí, con un view 6 settings por acá. Híjole, ¿no? Entonces pensemos en cómo el usuario piensa. Por ejemplo, ¿por qué no conectar SharePoint a Outlook? A ver que ahora SharePoint tiene opciones de sincronización con Outlook. Y que los workflows no sean gestionados directamente desde SharePoint, sino desde Outlook. El usuario va a seguir usando la herramienta que conoce durante hace muchos años y no tiene que meterse a SharePoint. Ojo, ahí lo vamos a mostrar ahí unos pequeños para rato. También existe Office Client como parte de tu solución. Oye, ¿por qué no creas un proyecto de .NET, ¿ok? Llamado Visual Studio Tools for Office System y creas una DIN de Word o un ribbon de Word? Y ahí ponen los botones de la funcionalidad que busca en la base de datos y te depositan en el Word el fregado reporte que quiere el usuario, en vez de que vaya al sitio web, haga un copy-paste con HTML y lo pegue en el documento de Word. ¿Okay? Entonces hay que pensar ahí en las alternativas disponibles. De verdad, se los digo, hay muchas opciones disponibles de programación que tu pensamiento debe ser ¿cómo extiendo esto? No cómo construyo todo desde el principio. ¿Cómo extiendo esto? Siguiente punto. Por el amor de Dios, así, por el amor de Bill Gates. Conoce las funcionalidades out of the box. Conoce las funcionalidades prefabricadas del producto. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando era en el año 2003 terminé vendiendo un proyecto programando algo que ya existía en SharePoint. Y que ya existía. ¿Y saben qué es la mejor parte? Que me lo pagaron. O sea, construí webparts que ya existían en SharePoint, pero que yo no conocía que existían.
por favor, cómprate un libro o algo. O sea, tienes que conocer las características. Te vas a ahorrar tiempo. Es de SharePoint Way, o sea, es la forma de pensar de SharePoint. Siguiente punto. Pues no pierdas el tiempo diseñando lo que ya existe. No, yo voy a hacer mi propio motor de encuestas porque mi motor de encuestas va a ser agnóstico, multidioma, etc. Oye, pero nadie te está pidiendo multidioma, carnal. O sea, lo tienes que hacer en inglés, usa el survey que trae SharePoint. ¿Sí? Pero si te piden multidioma, pues ya survey de SharePoint no funciona. Otra cosa que una vez nos sucedió, me costó trabajo convencer. O sea, yo sé que hoy en día las empresas requieren procesos que generen facturas, ¿no? Que generen documentos al vuelo, en bunch, porque hay procesos, porque hay servidores. Entonces, no falta quien diga, instalemos el cliente de Office en los servidores y utilicemos el modelo de objetos del cliente de Office para generar documentos. Entonces, con programación me conecto a una lista, traigo los metadatos, instancio los objetos del Word y ahí creo yo un documento de Word al web. ¿Qué hubo? ¿No? Pero resulta que el Office Word sigue usando objetos COM. Y los objetos COM son los objetos desde hace mucho tiempo llamados ActiveX, OCX, que utilizan el registry de Windows. ¿Okay? Nadie está diciendo que eso es malo. De hecho, lo sigues usando hoy en Office 2007, en Office 2010. Simplemente estoy diciendo que en un contexto de servidor, en donde hoy es viernes y a todos los jefes de departamento se les ocurrió generar sus reportes al vuelo en las 5 de la tarde del viernes. Entonces se ponen a generar y por cada petición se va a instanciar una instancia del Office para generar los documentos y el servidor se va a subir su proceso y se va a alentar y luego van a voltear a ver al par y van a decir, tú fuiste. Entonces, no instalar el cliente de Office en ningún servidor de SharePoint, por favor. ¿Sí? Hay herramientas adicionales para lograr la generación de documentos al vuelo. ¿Sí? Entre ellas, el .NET Framework 3.0 cuenta con APIs para poder manipular documentos. Existe el mismo Office, ya tiene un estándar en XML para poder manipular documentos. No tienes que usar el modelo de objetos viejito de Office. Otra cosa, XML, XPath y XSLT son amigos. Resulta que SharePoint tiene vistas y listas. Existe la posibilidad de que con código JavaScript, con código XML, con código XSLT, se pueda personalizar el aspecto visual. SharePoint Designer cuenta con un Data View Webpack que permite conectarte a una lista, generar una versión editable de esa lista y ponerle formateo condicional. Si el número es 5, entonces ponlo rojo. Si el número es verde, si pones 3, ponlo verde. Y eso es XSLT, XPath y XML. Entonces, considera eso. Aléjate del web config y del global ASAX, por favor. Somos desarrolladores a ASP.NET y sabemos que con global ASAX existe un método que se llama authenticate request. Por consecuencia, ¿qué creen? Yo puedo persistir la autentificación entre una aplicación ASP.NET con una aplicación SharePoint, ¿no? Eso es lo que uno piensa al principio. Es que acá tengo form-based authentication, me logueo y luego quiero que cuando le dé clic al hipervínculo me vaya a SharePoint y el mismo usuario se siga llamando igual, ¿no? Ok, es factible, pero no es la manera soportada. El primer service pack que traiga se lo va a borrar, ¿ok? Adicional que agrega un overload bastante fuerte. Además, los archivos web config son muy específicos y muy especiales en SharePoint. Existe una clase llamada SP Configuration Manager, creo, que te permite ir a manipular el web config programáticamente y que saber dónde va a quedar todo y no que manualmente lo tengas que hacer para que luego en todos los web frontends tengas que ir a editar el nuevo web config, ¿ok? Entonces, aléjate del web config. No hagas web service para invocar web service de SharePoint, por favor. Porque como yo soy programador.NET, como yo programé web services desde la versión 1.1 del framework, los web services son para la interoperabilidad, ¿no? Pero el mismo SharePoint tiene web service. El problema es que los métodos del web service de SharePoint son complejos invocarlos. ¿Saben por qué? Porque utilizan camel es un código XML para mandarle parámetros a ese método. Entonces ahí se complica y uno dice, híjole, no. El consejo aquí es no usamos web service para invocar web service, invoquemos directamente los web services del SharePoint. Otra cosa también es que conozcas los roles de la arquitectura de SharePoint. Web frontend, application server, index server, query server, todo lo que termine en server. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú construyas un webpack y resulta que se lo vendes a un corporativo importante del país, ese corporativo va a tener 4 servidores balanceados como web frontends. Y si tu webpack no estuvo preparado para soportar código de alguna manera concurrente, pues ¿qué crees que va a pasar, no? De repente un web frontend entra al webpack y luego otra petición no va a entrar, porque en ningún momento consideraste que tu webpack va a funcionar en un ambiente concurrente o en un ambiente balanceado. Otra característica que siempre nos pasa a los programadores es que pues nosotros usamos el directorio activo, el Active Directory, y almacenamos ahí metadatos de la empresa como el empleado ID, el departamento y demás, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no en mi desarrollo puedo consultar el Active Directory para traerme ya los metadatos del empleado, ¿no? Y evitar que los tenga que capturar? Está bien, es una buena alternativa. Pero resulta que en SharePoint tú puedes tener más de 4 o 5 o N Active Directory sincronizados al SharePoint, y los usuarios de 5 directorios activos van a estar apuntando en tu SharePoint. Entonces, cuando tú haces con programación.net una consulta al Active Directory, tienes que decirle cuáles dominios son, ¿ok? Y normalmente uno como programador dices, con que entra el primer dominio, seguro me regresa el de los demás dominios, ¿ok? Por lo tanto, agárrate el servicio de profile de SharePoint, sincroniza los N dominios que tengas, tráete las propiedades del Active Directory en SharePoint y con programación consulta al servicio de perfiles de SharePoint. Vas a tener todo el listado ahí, no distintos dominios. ¿Ok? No, eso nos costó eso. ¿Okay? Otra característica que he notado es que cuando ya empiezas a programar SharePoint y dices tú, existen los event receivers. Hay manejadores de evento para cuando yo doy de alta un nuevo elemento en una lista. Si le doy de alta un nuevo elemento, se dispara este método. Si lo elimino, se dispara este método. Eso significa que si me voy al método y le pongo una condición, puedo asegurarme de detener la eliminación. ¡Wow! Tengo control de los eventos. Está bien, pero no todo es eventos y feature receivers. O sea, no todos son programación de esa naturaleza. También, date el permiso de conocer stsadm.exe como desarrollador. Tú puedes hacer un create site utilizando el stsadm. Conozco programadores que construyen una aplicación de consola para poder crear sitios, ¿no? Entonces, no. Conoce lo que significa partial truth y full truth assembly. ¿Saben? En Microsoft Core hay una política de que no puede vivir en el Global Assembly caché del servidor ensamblados personalizados. ¿Saben por qué? Porque estos ensamblados, por estar en el Global Assembly caché, tienen full trust, y al ser full trust, algún programador malintencionado podrá tener permisos de ejecutar cosas en ese servidor por niveles avanzados de permisos. Entonces, si tú vas a contratar a terceros, a partners o a terceros que van a agregarte o a darte ensamblados, pues que los programen en un trust, partial trust. Eso significa que los ensamblados caen en el folder bin del website de IIS y tienen un nivel de permisos menor que uno de Global Assembly Caché. Nomás para que no te vayan a meter 2 que 3 goles y que por lo menos se conecten a una lista y luego se manden un correo electrónico. No sé. Conozco eso de gente que hace con Exchange, no con SharePoint, pero bueno. Y por último, abre tu mente a temas de infraestructura como HTTPS o Secure Socket Layers, DNS, FQDNs y Network Load Balancing. ¿Okay? NLB, la posibilidad de poder configurar un mecanismo de disponibilidad en donde una petición llega a un servidor y llega a otro servidor dependiendo de la carga. Y bueno, no les voy a explicar eso, ustedes búsquenlo. Por último, sobre todo, y eso me pasa a mí, y yo me imagino que les pasa a ustedes, no minimices el problema, por favor. Cada feature, cada característica, cada pieza de código que le vas a meter al SharePoint tiene un impacto hoy y a futuro, porque lo tienes que mantener. No, hombre, ahorita te hago un componente. 10 años después, oye, voy a migrar a SharePoint 2010, este componente que es déjalo ahí. No lo traigas. ¿Ok? Entonces, no minimices el problema. A cada aspecto que vayas a construir sobre SharePoint, piénsalo, diséñalo, entiende el problema de negocio, entiende la propuesta técnica, documentalo y construyelo y déjalo en algún lugar para que alguien le pueda dar soporte en el futuro. Ok, me pasé 15 minutos de lo que es introducción al desarrollo. ¿Alguna duda respecto a eso?